Muy buenas. Vamos a hacer la pregunta número 1 que cayó en la convocatoria ordinaria de la Comunidad de Madrid EBAURE 2019 de la asignatura de Física y es un ejercicio de gravitación. Os lo proyecto por aquí y lo leemos juntos. Una masa puntual M1 que tiene 5 kilos está situada en el punto 4,3. Apartado A. Determinen la intensidad del campo gravitatorio creado por la masa M1 en el origen de coordenadas y el trabajo realizado para trasladar otra masa M2 igual a 0,5 kilos desde el infinito hasta el origen de coordenadas. Y el apartado B dice, situadas las masas M1 y M2 en las posiciones anteriores, ¿a qué distancia del origen de coordenadas el campo gravitatorio resultante es nulo? Y nos dan como dato la constante de gravitación universal, que es G, igual a 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton metro cuadrado partido de kilo al cuadrado. Leído el enunciado, vamos a por él. Bien, pues vamos a por el apartado A. En el apartado A nos piden que determinemos la intensidad del campo gravitatorio creado por la masa M1 en el origen de coordenadas. Entonces, el campo gravitatorio será igual a la constante de gravitación universal por la masa de 1 partido por la distancia al cuadrado. Esa distancia es el módulo del vector que separa el punto donde se encuentra la masa que está creando el campo del origen de coordenadas. Entonces, como es desde 0,0 a 4,3, nuestro punto o nuestra distancia será el módulo de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Tenemos M1, que era dato, 5 kilos, tenemos la G, que es 6,67 por 10 elevado a menos 11, sustituyendo con mucho cuidado, nos queda que 6,67 por 10 elevado a menos 11 por 5 partido de 5 al cuadrado, que es la distancia al cuadrado. El cuadrado con el 5 se van, nos queda 6,67 por 10 elevado a menos 11 partido por 5 y eso da que la intensidad del campo gravitatorio es 1,334 por 10 elevado a menos 11 metros partido por segundo al cuadrado. Y ya habríamos contestado la primera parte. La segunda parte nos dice que calculemos el trabajo realizado al trasladar otra masa, M2 de 0,5 kilos, desde el infinito hasta el origen de coordenadas. Entonces, es el trabajo desde el infinito al origen de coordenadas, que será igual a menos la energía potencial, que se genera desde el cero o desde el origen hasta el infinito. Entonces, es menos la variación de esa energía potencial. ¿Qué pasa? Que la energía potencial en el infinito es cero. ¿Por qué? Porque como la distancia es infinito, al dividir infinito entre algo nos va a dar cero. Entonces nos queda menos la energía potencial en el origen de coordenadas, que eso es igual a menos G por M1 por M2 partido de D. Que la D la tenemos, que la hemos calculado antes, que es 5, y multiplicamos, tenemos todos los datos, el 5 de los 5 kilos de M1 con el 5 de la distancia se van, y nos queda 6,67 por 10 elevado a menos 11 por 0,5. Y eso me da 3,335 por 10 elevado a menos 11 julios. Y con eso habría contestado al apartado A y ese sería el trabajo. El apartado B es un poquito más complicado, pero es un apartado que se suele repetir, así que atentos, ¿vale? Tenemos situadas dos masas, la M1, que sabéis que estaba en el punto 4,3 y que tiene un peso de 5 kilos, y la M2, que está situada en el origen de coordenadas, en el 0,0. Entonces lo dibujamos en un eje de coordenadas, ¿vale? Y me piden que calcule la distancia del origen o al origen donde el campo gravitatorio resultante es nulo. Esa situación se va a dar cuando el vector G1 sea igual al vector G2. Entonces, sucederá en un punto que yo no sé dónde está, pero sé que estará separado una distancia X con respecto al origen de coordenadas. Y sé que la distancia con respecto a la otra masa va a ser 5 menos X, porque sé que la distancia que separa las dos masas es 5. Entonces, de esta forma consigo, igualando así, que solo tenga como incógnita la X, que sería la distancia que separaría ese punto, que yo no sé dónde está, con respecto al origen de coordenadas. Entonces, igualando todo, tendría que G por M2 partido de X al cuadrado es igual a G por M1 partido de 5 menos X al cuadrado. Las G se van,
M1 y M2 las tengo como datos, de tal forma que mi única incógnita es la X. Despejando con mucho cuidado, llego a la conclusión de que 5 menos X al cuadrado partido por X al cuadrado es igual a 5 partido de 0,5. Aquí mucho cuidado, 5 menos X al cuadrado es una expresión notable, el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el doble producto del primero por el segundo. Y despejando todo esto me queda una ecuación de segundo grado que es 9x cuadrado más 10x menos 25 igual a 0, y haciéndola me da siempre un valor positivo y uno negativo. El negativo no tiene sentido porque estamos hablando de una distancia que siempre es positiva, y me da 1,2. Entonces a 1,2 metros del origen de coordenadas será la distancia en la cual el campo gravitatorio resultante de las dos masas es nulo. Entonces, bueno, memorizar muy bien este ejercicio porque os puede caer, ¿vale? Simplemente hay que tener en cuenta que las masas van a estar separadas una distancia, la distancia total de separación de las masas probablemente la sepáis, la incógnita probablemente sea la separación del punto hipotético o virtual al origen de coordenadas o a otro punto que tendréis. Entonces tenéis que poner las dos distancias que separan el campo de ese punto en función de una misma incógnita, y esa será la que hallaréis, que probablemente sea la que os pregunten, ¿vale? Así que nada, aquí la clave está en haceros el dibujito del eje de coordenadas. Y ya está, con eso habríamos finalizado el ejercicio. Espero haberos ayudado. Cualquier duda o cuestión me la ponéis abajo, que os leo y os ayudo. Y nada, muchísimo ánimo y muchísima fuerza, que de esta aprobamos juntos. Si te interesan mucho los contenidos de este canal, puedes suscribirte y darle a la campanita. Así cada vez que subamos un vídeo se te notificará automáticamente y estarás al día de todos los ejercicios que resolvamos.